Solemos ver la Semana Santa como un tiempo de paz y reflexión, periodo para recordar la vida y el sacrificio de Jesucristo por la humanidad, con el fin de lograr la reconciliación entre Dios y el hombre. Pero para 12 personas muy cercanos a Jesús fue el inicio de una pesadilla. Sufrieron asesinatos crueles, torturas inimaginables, y solo uno de ellos logró tener una muerte pacífica. A pesar de haber impartido la palabra de Dios alrededor del mundo, tuvieron un desenlace trágico y sangriento. Mientras el mundo celebra actualmente, ellos vivían el terror en carne propia. Y algunos literalmente lo sentían en carne viva. Hoy no nos vamos a enfocar en la crucifixión de Cristo. Miraremos a otro lado, un punto de vista, o mejor dicho, varios puntos de vista, más terrenal y cruda. Te presento los 2 apóstoles, cuando la fe se convierte en verdugo. La estructura del video será la siguiente. Primero narraré la perspectiva de cada apóstol, desde sus acciones hasta sus pensamientos. Por supuesto, en todo lo posible basándome en textos bíblicos y otras fuentes. Y segundo, narraré lo que hicieron después del acontecimiento, a dónde se fueron y cuál fue el error o acto que los orilló a sus fatídicos desenlaces. Además, quiero resaltar que los ordenaré, bajo mi perspectiva, desde los más simples hasta los más desgarradores. Si tienes alguna discrepancia con el orden, puedes proponer la tuya en los comentarios. Yo con gusto los estaré leyendo y respondiendo. Dicho todo esto, empezamos. Comencemos con Pedro. En la última semana, Jesús le había dicho a Pedro que él lo iba a negar 3 veces esa misma noche antes que cante el gallo. Pedro, claramente consternado, le dice que él jamás lo iba a rechazar. Sin embargo, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Cuando lo capturaron y el apóstol decidió escapar, fue increpado en el patio de un sumo sacerdote, donde ocurrió lo siguiente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este suceso nos deja ver que cuando los problemas tocan nuestra puerta, algunos hacen todo lo posible para escapar de ella, aunque eso conlleve destruir un juramento con el que consideraba su Mesías. ¿Logró redimirse después de lo ocurrido? Lo averiguaremos más adelante. Pasemos al siguiente, Juan. Este apóstol siguió el último mandato de Jesús cuando éste estaba en la cruz, el cual era que cuidara a María como si se tratara de su propia madre. Juan lo aceptó y cumplió con esta orden, pero por dentro tenía que lidiar con un dolor emocional fuertísimo. Mientras veía cómo los demás se alejaban, él se quedó para cuidar a la madre de su Mesías. Muchos años más tarde, Juan se convertiría en una figura clave dentro de Asia Menor, actualmente Turquía. ¿Qué pasó en ese lugar y por qué es tan importante? Responderemos estas preguntas en la siguiente sección. Ahora,
Pasaremos con el siguiente apóstol, Santiago el Mayor, hermano de Juan. Fue apodado por Jesús como Hijo del trueno. debido a su carácter impulsivo. Cuando se enteró de la muerte de su maestro, primero estaba en shock, pero después pasó a una posición radical. Se dice que fue el primer apóstol en llevar la palabra de Jesús fuera de sus tierras, llegando hasta España, donde trató de predicar las palabras de su Señor. Con poco éxito, sintiéndose frustrado y cansado en tierras desconocidas para él. Posteriormente regresó a Jerusalén, pero para su desgracia regresó en un muy mal momento. ¿Santiago logró regresar a su hogar sano y salvo? Lo sabrás más adelante. Ahora pasaremos al siguiente apóstol, Tomás. Al enterarse de la crucifixión de Jesús, decidió aislarse y no creer que el Mesías había muerto y resucitado. Cuando se topó con los demás discípulos, pasó lo siguiente. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos. Al Señor hemos visto. Él les dijo, Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. dejando en evidencia que no iba a aceptar un acontecimiento de tal magnitud sin que él lo pudiese probar por su cuenta. Años más tarde, viajaría hasta la India, donde se dedicó a agresar e impartir la palabra de Jesús, incomodando a los sacerdotes que adoraban al sol. Tomás había alojado en una cueva en la colina San Lorenzo para rezar, pero en una de esas sesiones tuvo un invitado inesperado. O mejor dicho, varios invitados. ¿Qué pasó con él? Bueno, creo que ya sabes lo que diré, así que pasemos al siguiente apóstol, Mateo. Como ex recaudador de impuestos, sabía cómo el imperio manejaba a las personas que representaban un peligro para su gobierno, por lo que ya sabía que tarde o temprano esto iba a suceder. Aunque eso no quita que para él fue bastante doloroso perderlo. Posteriormente viajó hacia el reino de Aksum, Etiopía actualmente, donde se opuso al matrimonio de unas personas muy importantes de allí. ¿Quiénes eran esas personas y por qué se oponía a ese matrimonio? Ya sabes lo que voy a decir, así que pasemos al siguiente apóstol, Santiago el Menor. Tras la muerte de Jesús, se quedó en Jerusalén desde las sombras, orando sin cesar durante gran parte de su vida. Fue tan así que fue conocido como El anciano de la Iglesia Madre, poseyendo callos robustos en sus rodillas. Sin embargo, llegó el fatídico día donde la gente se volvería en su contra. ¿Por qué y qué le hicieron? En fin, pasemos al siguiente, o mejor dicho, a los siguientes. Judas Tadeo No confundir con el traidor Iscariote. y Simón el Celote. Simón, el ex guerrillero revolucionario, sintió la rabia de ver a su Grey morir sin pelear. Ambos decidieron que, si el reino no era de este mundo, Invadirían el mundo con su mensaje. ambos viajaron a Mesopotamia y Persia para luchar contra las creencias paganas de esos territorios. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Suanir, fueron emboscados por una turba de sacerdotes. ¿Lograron escapar con vida de ahí? ¿Pelearon hasta el final? Nos faltan 4 apóstoles, así que apresurémonos y vamos con Andrés. Tras la muerte de Jesús en la cruz, se fue más lejos que nadie, llegando a las tierras gélidas de los escitas. Actualmente Rusia y Ucrania. Después bajó hasta Grecia, lugar donde se metió en problemas serios. ¿Qué pasó con él? Nos quedan 3 apóstoles. Avanzamos con Felipe. Se dedicó a evangelizar en Frigia, Actual Turquía.
un centro de cultos paganos muy antiguos y extraños, donde se enfrentó a sacerdotes de la serpiente y otros ritos ocultistas. Sin embargo, cuando viajó a Hierápolis, tuvo un destino aterrador que te contaré próximamente. Quedan 2 apóstoles. Vayamos con Bartolomé. Su reacción post-crucifixión fue de una entrega absoluta al peligro. Viajó a regiones extremadamente remotas, incluyendo la India y Armenia. llevando consigo una copia del Evangelio de Mateo. En Armenia logró convertir al rey Polimio, lo que desató una guerra religiosa interna, pero cuando fue a Albanópolis, sufrió una de las muertes más dolorosas de todos los apóstoles, una tortura insoportable para cualquiera. Pero que para su desgracia tuvo la mala fortuna de sufrirlo. ¿Cómo murió y por qué lo mataron? Solo nos falta un apóstol más, Matías. Sí, seguramente pensaste que iba a hablar de Judas Iscariote. Y lo voy a hacer, pero lo voy a dejar para más adelante, ya que hay mucho de qué hablar acerca de este personaje. Y como adelanto, después de su traición, No la pasó para nada bien. así que continuemos con Matías. ¿Quién es él? Era uno de los 70 seguidores de Jesús que tenía antes de elegir a sus apóstoles, después de que Judas Iscariote abandonara su puesto por la razón que ya todos sabemos. Mediante un sorteo fue elegido para cubrir su lugar. Pasó toda su vida en Jerusalén, pero se metió en problemas con un grupo religioso, el cual desencadenaría en la experiencia más dolorosa de toda su vida. ¿Qué pasó y quiénes fueron los agresores? Ahora sí, el momento que estabas esperando. Hablaremos acerca de sus finales, contando con el mismo orden que hemos venido desde antes. Así que vayamos con Pedro. Tras haber negado a Jesús 3 veces y sentirse devastado por lo ocurrido, regresó a su vida como pescador, pero con una gran culpa por haber negado a su maestro. Un día, Pedro se encontró con Jesús en la playa y sucedió lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo. Apacienta mis ovejas. Este acontecimiento fue el inicio del renacimiento de Pedro como seguidor de Jesús. Ahora tenía más determinación en predicar la palabra del Señor en Jerusalén e ir posteriormente a Roma. Pero cuando ingresó a Roma durante el gobierno de Nerón, ocurrían las persecuciones organizadas por este emperador. Los seguidores de Pedro le rogaban que se retire y salve su vida, pero él se negó, argumentando que tuvo una visión donde vio a Jesús en rumbo a Roma. Pedro le preguntó que a dónde iba. Jesús le dijo que iba allá para ser crucificado de nuevo. Fue ahí cuando entendió que su hora había llegado, por lo que decidió dar media vuelta y morir en Roma. Al llegar, Pedro pidió que si iba a ser crucificado, lo tenían que poner boca abajo, ya que no se consideraba un hombre digno de morir de la misma forma que su Señor. Para los romanos fue una estupidez tal petición, pero lo aceptaron solo porque querían verlo humillado en su muerte. Pero para Pedro era la forma más honorable y humilde de pasar a mejor vida. Ahora hablemos de Juan. Este apóstol viajó hasta Asia Menor. Actualmente Turquía.
Turquía. Para formar comunidades y 7 iglesias poderosas dentro de ese territorio. Juan se autoproclamó como el anciano, percibido como el resto como un líder bastante sabio e importante para transmitir las palabras del Señor por todo el territorio. Fue el único apóstol que pudo morir por causas naturales, teniendo la dicha, antes de partir, de ver que había creado un legado enorme en nombre de Jesús. Una historia, aunque breve, es bastante bonita de presenciar, pero, por desgracia, no se puede decir lo mismo del resto. Avanzamos ahora con Santiago el Mayor, el hijo del trueno. Tras regresar a Jerusalén, se percató que estaban en búsqueda de cualquier cabeza del cristianismo para calmar problemas políticos. Santiago tiene el sombrío honor de ser el único apóstol cuya muerte está registrada directamente en la Biblia. Fue arrestado por orden de Herodes Agripa I y ejecutado mediante la espada. La decapitación. Fue una muerte rápida pero pública, diseñada para infundir miedo en los demás. Según la tradición contada por Clemente de Alejandría, el guardia que lo custodiaba quedó tan impresionado por la valentía de Santiago que antes de morir, él mismo se convirtió al cristianismo y fue ejecutado junto al apóstol. Murió con honor y valor al no mostrar miedo en ningún momento. Pasemos al siguiente de la lista, Tomás. Al llegar a la India, se dedicó a predicar la palabra del Señor, adquiriendo bastante popularidad. Esto claramente no les gustó a los sacerdotes y altos mandos que adoraban al sol, por lo que esperaron emboscarlo cuando Tomás fuera a su cueva para rezar. Cuando terminó con su sesión, se encontró con varios soldados con lanzas, listos para actuar como matones. Tomás no logró escapar de ahí y murió desangrado debido a los golpes y estocadas de múltiples lanzas. Como único consuelo, murió sabiendo que estaba haciendo lo correcto al impartir la palabra de su Señor, muriendo con honor. Seguimos con Mateo. Fue al reino de Aksum, actualmente Etiopía, para predicar la palabra de Jesús. Fue ahí cuando se enteró que el rey Hírtaco se iba a casar con su sobrina Ifigenia, quien se había hecho cristiana, y se opuso rotundamente al matrimonio. Cuando el rey se enteró de esto, mandó a un sicario para asesinar a Mateo. El sicario encontró a Mateo de rodillas frente al altar celebrando misa. Fue ahí donde aprovechó la oportunidad para atravesarlo con una espada, matándolo en plena misa. Avancemos al siguiente, Santiago el Menor. Se quedó en Jerusalén viviendo una vida de austeridad, pero fue víctima de un linchamiento público, en el que era constantemente presionado para que negara a Dios. Pero éste constantemente se negaba, por lo que lo arrojaron al vacío para que muriera. Pero éste sobrevivió. Sin embargo, lejos de desearles lo peor a sus verdugos, imploraba a Dios para que tuviera piedad por sus almas. Para su mala fortuna, sintió cómo en su cráneo recibió un golpe fuertísimo por parte de un hombre con su garrote de batanero, muriendo en agonía. A pesar de no haberse metido con nadie, tuvo una muerte muy dolorosa, y lo peor de todo es que en ningún momento les deseó el mal, solo pedía piedad por sus almas. Pasamos ahora con Judas Tadeo y Simón el Celote. Tras tomar la decisión de impartir la palabra de Cristo, fueron a Mesopotamia y Persia. Ahí fue donde se enfrentaron a sacerdotes y magos paganos. Sin embargo, un día fueron emboscados por una turba liderada por sacerdotes paganos locales. A Judas Tadeo lo mataron a flechazos, mientras que Simón el Celote fue partido a la mitad mientras aún estaba consciente, siendo esta una de las muertes más desgarradoras dentro de este video. Seguimos con Andrés.
Tras llegar a Grecia, fue arrestado y luego condenado a muerte por el procónsul Egeas, por negarse a sacrificar a los ídolos paganos y por convertir a la esposa del procónsul al cristianismo. Fue condenado a la crucifixión, pero pidió que la cruz no fuera la misma que la de Jesús, por lo que fue atado en una cruz en forma de X. Según la tradición, Andrés permaneció vivo en la cruz durante 2 días, usándolos para predicar con su voz cada vez más débil a la multitud que lo observaba, hasta que finalmente murió. Pasemos al siguiente de la lista, Felipe. Si bien existen distintos relatos que no se ponen de acuerdo con su forma de muerte, la más aceptada se dice que murió en Hierápolis. Fue crucificado boca abajo o colgado de los tobillos de un árbol y posteriormente apedreado mientras éste agonizaba. ¿La causa de su muerte? Fue por destruir un templo dedicado a una serpiente gigante, o dragón, y convertir a la élite local en cristianos, lo que enfureció de gran manera a los sacerdotes del culto. Ahora vamos con Bartolomé. Tras llegar a la ciudad de Albanópolis, fue condenado por petición del hermano del rey Astiages a que le quitaran la piel estando vivo. Sí, lo escuchaste bien. Fue desollado vivo y posteriormente decapitado o crucificado, ya que su forma de morir varían según las fuentes. Bartolomé tuvo la muerte más dolorosa entre todos los presentados. Solo imagínate la idea de que te arranquen la piel de todo el cuerpo estando consciente. En fin, prosigamos con Matías, el reemplazo de Judas Iscariote. En Jerusalén, Matías fue acusado de blasfemia por los judíos. Fue apedreado hasta quedar inconsciente, para luego decapitarlo con una hacha, siguiendo la ley romana para asegurar su muerte. Si bien no resaltó mucho como lo hicieron sus compañeros, también tuvo la desgracia de morir por predicar su fe. Es hora de hablar del elefante en la habitación, uno que llevaba todo este tiempo guardándolo hasta este momento. Judas Iscariote, El traidor. Tras ver que Jesús había sido condenado a muerte, Judas experimentó lo que la Biblia llama como un remordimiento devastador. Pero no creas que se sintió arrepentido y quería buscar el perdón. No, no. Se sentía desesperado por su propia alma, al recapacitar que había entregado injustamente al Hijo de Dios. Trató de devolver el dinero a los sacerdotes, alegando que había pecado entregando sangre inocente. Pero respondieron sin el más ligero remordimiento. ¿A nosotros qué? Allá tú. En un acto de furia y desesperación, arrojó todas las monedas dentro del templo y se fue. Respecto a su muerte, hay 2 versiones dentro de la Biblia. En Mateo, capítulo 27, del versículo 3 al 5, se dice que luego de su intento fallido por redimirse, se colgó de un árbol bajo el cielo gris de Jerusalén. Otra versión en Hechos, capítulo 1, versículo 18, alega que Judas compró un campo con el dinero de su traición y que, cayendo de cabeza, se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Ese lugar en donde murió Judas se lo conoce actualmente como Aceldama. De ese lugar se extrae arcilla roja. Y bueno, hasta aquí llega este video especial por Semana Santa. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete, porque habrá más videos de terror. Además, te invito a que escribas en los comentarios qué tal te parecieron los datos que te mencioné en este video. Te estaré leyendo. Muchas gracias y descansa.